Aviso, los personajes y la música no me pertenecen, todos sus créditos a sus respectivos creadores. Esta historia solo se hace con fines de entretenimiento, sin nada más. Comencemos. Brilla, brilla el sol con un gran resplandor, que gran maravilla brinda el día ofreciéndole siempre un hermoso calor. Sin embargo, en esta ocasión se suponía que era una noche como otras tantas. La luna iluminaba los cielos oscuros, mientras que los habitantes del lugar disfrutaban de un cálido y relajante sueño. Pero esta vez había algo más, algo que no dejaba descansar a la monarca del sol. Era extraño, ella no tenía sueño, y de alguna manera tenía unas increíbles ganas de pasear por las frías noches del lugar. Ella quería hacerlo, pero no debía, porque tenía que descansar para poder estar en óptimas condiciones al día siguiente. Pero por más que trataba de dormir no podía, pues era claro que necesitaba ese paseo para poder pensar mejor, relajarse, y así tratar de conseguir el sueño. Así que con ese plan, la monarca del sol se levantó de sus aposentos, y se dispuso a salir de su habitación. Y ahora ella estaba caminando por uno de los tantos pasillos de su castillo, y claro que había guardias, pero solo unos pocos, los cuales saludaban a su princesa cuando la veían pasar, y aunque se les hiciera extraño eso, no se atrevieron a preguntar el por qué ella estaba ahí a tales horas de la noche. Pero dejando a los guardias de lado, el rostro de la princesa Celestia se mostraba un poco preocupada o nostálgica. Bueno, no lo sabía con certeza, pero tal vez no podía dormir debido a que extrañaba mucho a su hermana. Sí, tal vez era eso, tal vez esa era la razón por la cual ella no podía dormir, tal vez era el hecho de que extrañaba a su hermana la cual estaba encerrada en la luna. Sí, tal vez era eso. Pero bueno, los minutos pasaban y aquella Licornio aún se mostraba algo pensativa. Y mientras ella caminaba, Celestia no se había dado cuenta de que de forma inconsciente, ya había llegado a una zona privada para ella. Un poco confundida por eso, Celestia levantó su vista para ver el lugar al cual había llegado, solo para darse cuenta de que ahora se encontraba en su jardín personal. Y bueno, aquella Licornio realmente estaba confundida, pues ni siquiera se dio cuenta al momento de abrir la puerta, la cual solamente podía ser abierta a través de un hechizo que solo ella podía realizar. Pero dejando esa confusión de lado, Celestia decidió mejor en dejar de pensar en esa incógnita, y centrarse mejor en aquel hermoso jardín. La brisa de la fría noche, la luz blanca que resplandecía en la oscuridad, y el silencio que otorgaba un tranquilo momento y lleno de paz. Y ahora que se lo pensaba bien, Celestia estaba convencida de que realmente sí necesitaba un paseo, y bueno, también algo de aire fresco. Así que con esa cálida sensación, aquella Licornio decidió en acostarse en una zona en donde ella podía hacerlo, pues al fin y al cabo, ese jardín era solo de ella. Donde al poder recostarse al fin, la Licornio sintió como su pelaje se erizaba un poco al sentir el pasto fresco, y no negaba que se sentía bien. Los segundos corrían, los minutos pasaban, y en cada uno de ellos, Celestia sentía como poco a poco sus ojos se volvían más pesados. Lentamente, la cabeza de la princesa se deslizaba hacia abajo de manera suave y tranquila, mientras que sus párpados se empezaban a cerrar sin prisa alguna. Simplemente era algo tan natural y relajante, era como si ese sueño se estuviera acumulando poco a poco para al final, sentir esa sensación de relajación al dormir. Y tomando en cuenta una tenue luz blanca natural, la brisa del fresco ambiente, y los sonidos de los diversos insectos al cantar, sin duda alguna, era el perfecto ambiente para ese descanso que ella merecía.
Así que después de todo eso, ella por fin cerró sus ojos, y finalmente, Celestia podía descansar como nunca antes. Sin embargo, aquel tranquilo momento fue interrumpido por un inusual sonido. Y debido a eso, la princesa del sol abrió sus ojos tan rápido posible, casi como de la misma forma en que lo hizo al levantarse de donde estaba acostada. Donde al momento de hacerlo, sus ojos y su postura tomaron una posición defensiva hacia sea lo que sea quien hizo ese ruido. Pues como ya se había dicho, ese lugar era su jardín personal, y nadie más que ella conocía ese espacio. Y con una mirada analítica, Celestia veía todo ese lugar en caso de que hubiera un posible intruso. Pero ya no se oía nada, y ahora solo se escuchaban los insectos cantar nuevamente. Eso era extraño, hasta para ella, o simplemente de alguna manera imaginó haber escuchado algo. Así que con esa conclusión pasando por su mente, ella estaba considerando en mejor regresar a su habitación, y así poder descansar. Después de todo, ya había tenido un poco de aire fresco. Y con esa decisión en marcha, Celestia se empezaba a dirigir nuevamente hacia la puerta para salir de su jardín. Pero una vez más, ahí estaba ese sonido, una vez más pudo escuchar ese sonido como si de unas rocas estuvieran cayendo al suelo. Así que al escuchar eso, Celestia ya podía descartar que no era algún intruso, pues era claro que solo eran unas piedras cayendo nuevamente en una parte de su jardín. Algo que era normal por esa parte, y la razón por la que se había alterado al principio, fue por el simple hecho de que ella se encontraba medio dormida. Pero mientras ella pensaba en eso, el sonido de las rocas cayendo se volvieron a escuchar en esa parte de su jardín una vez más. Y eso para ella ya era algo inusual, pues por lo regular, solo sonaban una vez, pero ahora fueron 3 veces las que se habían escuchado. Así que con eso, mejor se dirigió hacia esa zona, mientras se alejaba de la puerta por la cual saldría. Pero no había nada que temer, pues solo daría unos 20 pasos, se abriría camino por un muro de flores rojas, y finalmente llegaría a la orilla de su jardín. Y así como lo pensó, lo realizó, y al llegar hacia donde estaban sus flores rojas, Celestia usó su magia para hacerse un pequeño camino y ver qué era lo que estaba pasando. Y para su gran sorpresa, no podía dejar de ver en lo que sus ojos estaban enfocados. Faltaba decir que el jardín de Celestia se encontraba al lado de un gran muro de piedra, el cual era parte de la montaña en donde se encontraba su mismo castillo. Sin embargo, entre el jardín y ese muro, había 2 metros de distancia que los separaban. Y claro, eso ya lo sabía Celestia, pero lo que realmente dejaba sorprendida a aquella alicornio, era el hecho de que ahora justo frente a ella, había una entrada a una cueva considerablemente grande. Una que nunca antes había estado ahí, en donde al poner más atención, Celestia podía ver como algunas rocas aún caían de la entrada recién creada. Y claro, para ella era extraño eso, pues no sabía cómo fue que eso se había formado en un muro de una montaña. Tal vez fue de una manera natural. Sí, esa era la explicación más lógica que Celestia podía dar en ese momento. Pero por alguna extraña razón, ella tenía la necesidad de ir a ver qué era lo que podría encontrar ahí. Posiblemente nada, pues que podría haber dentro de una entrada recién formada de una montaña. No lo sabía, y tal vez era por eso que tenía la curiosidad de ir a buscar para saber qué encontraba. Y aún un poco insegura por eso, Celestia levantó sus alas, y alzó al vuelo para llegar a la oscura entrada de aquel lugar, dejando a su jardín completamente por detrás de ella.
ni lenta ni perezosa, Celestia iluminó su cuerno para que la ayudara a ver en ese oscuro lugar, y sin más, ella se adentró a la cueva lentamente, dándose cuenta que aquella cueva sí poseía un camino hacia lo profundo. Pero sin que ella se diera cuenta, mientras seguía su camino, una pequeña esfera de unos 2 centímetros, se mantenía levitando en la entrada de aquella cueva. Esa pequeña esfera de luz color iris, se mantuvo ahí por unos segundos, hasta que de forma inesperada, simplemente desapareció del lugar. Y claramente, sin que Celestia se diera cuenta, ella seguía su camino dentro de aquella oscura cueva. Ya había pasado un buen rato desde que ella se había adentrado ahí, pero parecía como si no tuviera fondo aquel lugar. Pues de hecho, al principio ella creía que no tendría más de 5 metros de profundidad, pero para aún más de su sorpresa, aquella cueva era mucho más profunda de lo que creía. Sin embargo, mientras ella estaba en sus pensamientos, Celestia pudo lograr ver algo a unos metros de ella. Y aunque todo era demasiado oscuro, y que simplemente estaba siendo iluminada por su cuerno, Celestia podía ver algo más al fondo. Así que estando un poco alerta ante lo que encontraría, ella siguió su camino hacia aquello que podía ver. Donde al llegar a ese lugar, su sorpresa era tanta, que ni siquiera podía articular palabra alguna ante lo que veía. Eso simplemente era increíble, eso era algo simplemente imposible, al menos desde su punto de vista. Pues lo que había ante ella, era una estatua, pero no una simple estatua, sino que, una escultura de un pony que era casi de su tamaño. Lentamente, Celestia se empezaba a acercar a aquella escultura mientras la observaba detenidamente. Y ya estando cerca de esa inusual escultura, Celestia pasó uno de sus cascos en una de las 4 patas delanteras que tenía esa estatua. Pues sí, ya que lo que Celestia observaba y tocaba, era nada más y nada menos que un semental unicornio hecho de piedra, siendo este ligeramente más grande que ella. Pero lo que más destacaba de esa escultura, era el hecho de que ese semental de piedra, poseía 2 pares de cascos delanteros, dándole un total de 6 extremidades, cuando lo normal, tendrían que ser solo 4 de estas. Celestia no sabía quién fue el escultor que talló tan magnífica obra de arte, a pesar de ser un semental de 6 cascos, tampoco sabía por qué fue hecho de esa manera, tampoco sabía por qué esa estatua se encontraba en un lugar tan oculto como ese. Pero sí sabía una cosa, fuera quien haya creado esa obra magnífica, le había puesto tanto detalle a ese semental, que no se podría comparar con cualquier otra escultura conocida. Pues para Celestia, a pesar de estar con poca luz en el lugar, aún así podía apreciar con todo detalle a ese semental de piedra. Así que después de unos segundos, a Celestia se le cruzó una idea por la mente, pues claramente tan obra de arte no podía quedarse ahí en la oscuridad. Así que con eso, aquella princesa del sol usó su magia, envolvió al semental de piedra, y lo elevó en el aire para llevarlo directo a su jardín. No sabía el por qué, pero Celestia sentía que tenía el deber de cuidar a esa obra de arte personalmente. No quería decirlo de esa manera. Más bien, Celestia sentía que tenía el deber de cuidar a ese semental de piedra personalmente. Bajo sus ojos, en su jardín. Solo para ella misma. Y ahí fue, donde la princesa del sol, había conocido al semental de piedra.